realmente es un placer estar aquí y verlas a todas ustedes. Y cuando estaba pensando en un mensaje para este evento, estaba pensando qué es lo que realmente podría llevar a nuestro corazón que pueda servir, ¿no?, para nuestras vidas, algo que pueda confortar nuestro corazón. Y vino este tema a mi mente. ¿Y por qué? Tengo que confesar que en una serie de eventos, en poco tiempo, vinieron a mi mano un montón de casos de personas que estaban muy desalentadas. Y no solamente de aquí de la iglesia, de un montón de lados, y inclusive no solamente de Estados Unidos, de afuera de Estados Unidos. El asunto era que no sabían por qué, pero estaba la gente desalentada. Y así que eran diferentes motivos, diferentes circunstancias, diferentes cosas familiares y a veces problemas de la iglesia y problemas personales y enfermedades y tantas otras cosas, que vino a la mente esto. Y me encontré con que estaba dándole aliento al corazón de esta gente. Y de entonces eso me sirvió para empezar a revisar mi propia vida. Y me di cuenta que muchas veces caía en desaliento. Que muchas veces en mi corazón había desaliento. Entonces digo, bueno, ¿qué es lo que trae aliento a mi corazón? Y entonces de ahí vino el mensaje este, de alientos al corazón, que lo vamos a hacer en 3 partes. Y yo no sé a ustedes, pero una de las cosas que a mí me lleva aliento al corazón, ya lo vamos a ir viendo. Pero ¿qué es aliento primero? ¿Qué es aliento? Aliento, la definición de aliento, que la tomé del diccionario, es vigor del ánimo, esfuerzo, valor. Y un sinónimo es ánimo, vigor, valor, voluntad. Ahora, el antónimo, o sea, lo contrario al aliento, es cobardía y desánimo. Cobardía y desánimo. Desánimo es desaliento, justamente. El desánimo es desaliento. Ahora, ¿cuántas veces nos encontramos en estas circunstancias? Nos encontramos a veces como que estamos en un túnel, no vemos salida, no vemos una lucecita, no vemos nada y estamos como con las alas caídas, digo yo, ¿no? Como que ya no nos damos ánimo. Y es interesante porque cuando habla la palabra, en la palabra de Dios, en la palabra desaliento, habla de que ya es una palabra marítima, como que vieron los barquitos a vela. Cuando los barquitos a vela, lo que llevan, lo que lo hace mover es el viento en las velas, ¿verdad? Ahora, cuando no tienen ese viento, están desalentados y no se mueven, están con las velas caídas, no se mueven. Y muchas veces así en nuestra vida, estamos desalentadas, no nos movemos y estamos como paralizadas. Y alguien dijo, y me llamó la atención, que el desaliento es el suicidio del corazón. ¿No? Cuando uno está desalentada es el suicidio del corazón. Es como que ya no tenemos más deseos de seguir adelante, no tenemos más deseos de vivir. Y claro, no es que vamos a ir a un suicidio, pero ¿cuántas veces sí internamente estamos así? Estamos sin deseo, sin ganas. Y perdemos perspectiva. Entonces, el desaliento realmente es algo tan difícil, porque es, como decíamos antes, como entrar en un túnel profundo y oscuro donde no vemos salida. Entonces, el sinónimo de desaliento, que es lo parecido al desaliento. A mí me gusta buscar el juego de palabras porque por ahí encontramos más sentido a la palabra, ¿verdad? Es abatimiento, y miren que lo tomé de un diccionario. Es desánimo, es desinterés, perdemos interés por todo. Cuando estamos realmente desalentadas, que decimos estamos bajoneadas, estamos, no sé qué me pasa, estamos sin interés, nada nos produce, qué lindo. Hundimiento es algo como caer en un pozo, es postración y ya no tenemos ganas de seguir. Ahora, tristeza. Por eso el desaliento, el desánimo va muy ligado a la depresión. Va muy ligado a la depresión, entonces cuidado cuando empezamos porque eso nos va a llevar al grado de depresión. Entonces, ¿qué es el desánimo? ¿Qué es el desánimo?
es estar sin fuerza, abatido y paralizado. Se ve en un túnel, como les decía antes, profundo, oscuro y sin salida. Pérdida de las facultades emocionales, espirituales y físicas. Fíjense qué importante es. Cuando estamos desalentadas, también tenemos problemas espirituales. Es como que todo lo que miramos en la palabra de Dios sabemos que sí, qué verdad tan grande que es, pero lo sabemos, pero no lo experimentamos en nuestra vida. Cuidado con el desánimo, porque es muy peligroso. Pero también es también emocional, porque emocionalmente uno se siente seca, que no puede dar nada. Y también física, porque somos todos uno solo. Así nos hizo Dios. Entonces nos afecta una parte, pero nos afecta todo. Ahora, se aísla de los demás. Estas personas tratan de aislarse de los demás, y aquellos que se arriman, desaniman. O sea, desaniman a otros. Entonces, vivir con una persona desalentada es terrible, porque vamos a terminar desalentados nosotros. Porque todo es negativo, todo está mal. Y si vamos a decir algo, no, eso no va a estar, ¿no? Entonces, es algo que es muy difícil de tratar. Entonces, impide actuar según los principios bíblicos. Vemos en la Biblia, pero es como que no hablaran chino porque no entendemos, ¿no? Es como que no nos penetra. Y es la estrategia de Satanás para impedir alcanzar el propósito para el cual ha sido llamado. Dios nos ha llamado con un propósito. Y la estrategia de Satanás es el desaliento. Y fíjense en sus propias vidas. A ver, levante la mano el que nunca ha estado desalentada. ¡Wow! Bienvenidas al clan. Estamos todas. Aquí todas padecemos de esto, ¿verdad? De en algún momento tener desaliento en nuestras vidas. Pero ¿saben? Yo creo que este es el gran propósito de Satanás, desalentarnos para que nuestra vida espiritual deje de ser efectiva. Por eso es que tenemos que tener cuidado, porque es una lucha, como dice en Efesios 6, no es una lucha contra sangre y carne, es una lucha contra Satanás mismo, que trata por todos los medios de desalentarnos para que no sea efectiva. No somos efectivas en la obra del Señor, no somos efectivas en la tarea con nuestros hermanos y no somos efectivas en nuestra vida espiritual propia. Entonces, es algo tremendamente grande. Por eso hoy no es que vamos a hablar del desaliento, sino al contrario, vamos a ver cómo llevar aliento a nuestro corazón. Entonces, ¿cómo llevar alientos al corazón? Yo creo que todas nos hemos identificado un poquito con esto, ¿no? Pero el asunto es cómo llevar alientos al corazón. Bueno, llevando ánimo, vigor, valor y voluntad, ¿verdad? Ahora, ¿dónde lo sacamos? ¿Dónde compramos esto? ¿Pero qué? ¿Dónde encontrarlos? ¿Dónde podemos ir a comprar? A ver, deme un poco de ánimo, véndame un poco de vigor y valor y voluntad, porque a veces hasta quisiéramos comprar eso porque no lo tenemos. Ahora, el hecho es que no se vende, porque si no lo compraríamos. Pero entonces, ¿dónde encontrarlos? Bueno, sabemos que solo en Dios. Y yo creo que la mayoría de ustedes hubiese dicho esto. Oh, esto solamente en Dios puedo conseguir esto. Pero, ¿cómo? Porque muchas veces, si vamos a alguna persona, nos dice, confía en Dios, Dios hace, pero es que no entiendo, no puedo, no alcanzo a entender cómo lo puedo hacer, de qué manera. Entonces a veces resulta, y cuidado cuando una persona se desalentada llegue a ustedes, porque no solamente que se desalienta, sino que hay personas desalentadas que pueden ir a ustedes. ¿Y qué le van a decir? Ah, mira, no tengas problema, confía en que Dios ya tiene, ¿saben qué? El asunto es que no estamos ayudando a nada. Entonces, ¿cómo poder encontrar esto? Y esto es lo que vamos a tratar en el día de hoy. ¿Cómo poder llevar aliento primero a nuestro corazón para después poder alentar a otros? Entonces, ¿los hallaremos en qué? Bueno, para mí, yo les cuento lo que a mí me hace bien, lo que a mí me funciona. Es pensar en quién es Dios. Es pensar en quién es Dios, en los atributos de Dios. Entonces, en los atributos de Dios. ¿Quién es realmente Dios?
No sé si a ustedes les pasa, pero cuando uno está desalentado, piensa en Dios y piensa como un ser lejano, que sí hizo muchas maravillas y proeza en otros. Como una vez me dijo una chica que estaba pasando por dificultades, me dice, oh, yo sí, yo creo firmemente que Dios es poderoso para hacer todas las cosas. Y después se quedó callado un ratito y después me dijo, pero yo me pregunto, ¿lo querrá hacer conmigo? Como ese Dios es un Dios para ella, para el otro, para Moisés, que era grande, Abraham y todo eso, que sí, y para ellos también. Yo, una simple mortal acá, ¿se va a ocupar de mí? Por eso es que nos tenemos que enfocar en el Dios de la Biblia, no en el Dios de mis emociones, no en el Dios de lo que yo creo que es, no en el Dios que me contaron, sino en el Dios bíblico, en el Dios que dice la Biblia, que es como Él es. Entonces, ¿qué es un atributo? Un atributo es una cualidad o característica atribuida a Dios. Eso es un atributo, una cualidad o característica atribuida a Dios. Es algo que es parte esencial de su naturaleza. Y esto es muy importante, saber que es algo que es parte de la naturaleza de Dios. Quiere decir que Dios sin eso no sería Dios. ¿Se dan cuenta? Eso quiere decir que forma parte de la naturaleza de Dios. Si Dios sin estos atributos no sería Dios. Por eso es tan importante saber cuáles son esos atributos de Dios. Por supuesto, no lo vamos a tratar todos hoy, no podemos tratar todos los atributos de Dios. Pero sí vamos a tratar 3, que por eso está en este Salmo 19, que lo sacamos. Identifican y distinguen a Dios, o sea que esos atributos son solamente de Dios, así como atributo, solamente de Dios. Porque Dios no solamente tiene, sino que es. Por ejemplo, Dios es amor, ¿verdad? Así dice la Biblia. O sea, el atributo, la esencia de Dios es amor. La naturaleza de Dios es amor. Ahora, yo puedo tener amor, yo amo. Pero yo no soy amor. Y los que me conocen de cerca saben que no soy amor. Que por ahí me sale la italianada que tengo adentro. Pero ¿saben? Dios es. Quiere decir que Dios sin ese atributo dejaría de ser Dios. De nuevo repito, porque para mí es muy importante entenderlo. Entonces, Dios es amor, no solamente tiene. Así que identifican y distinguen a Dios. Son llamadas también, lo que los teólogos llaman, las perfecciones divinas. Cuando van a hablar de las perfecciones divinas, esos son los atributos que Dios tiene. Ahora, vamos a tratar en este Salmo, y lo vamos a ver en el Salmo 19, 3 atributos de Dios. 3 atributos de Dios. Como ya lo leyó María, todo el Salmo, pero vamos a dividirlo en 3 partes. Entonces, vamos a ver, Salmo 19, los 3 atributos. Del versículo 1 al 6, me gustaría que ustedes abran su Biblia y miren el Salmo 19, porque sería importante que ustedes lo localicen. Yo sé que es importante escribir y escuchar, pero si ustedes escuchan, escriben y leen, se les va a quedar más marcado. Y cada vez que tomen ese Salmo se van a acordar. Entonces, busquen en su Biblia Salmo 19. Del 1 al 6 vamos a ver la grandeza de Dios, que esto va a ser ahora en esta mañana. Del 7 al 10 vamos a ver la gracia de Dios, su gracia. Y recuerden, Dios es grande, no solamente tiene grandeza. Un príncipe, un rey, hasta un presidente puede tener grandeza, pero no es, porque deja de ser presidente y ya dejó de ser grande. Entonces, quiere decir que Dios es grande. Del 7 al 10 vamos a ver su gracia y del 11 al 14 vamos a ver la misericordia de Dios, su misericordia. Pero también vamos a ver, junto con esto, vamos a ver 3 personajes bíblicos, cómo Dios llevó aliento al corazón usando esto, la grandeza, la gracia y la misericordia, a 3 siervos de Dios que estaban en un momento desalentados. Y qué interesante, estos 3 habían perdido esperanza. Estos 3 habían perdido la visión. Y cómo Dios mismo, o el Señor mismo, les llevó aliento al corazón.
y vamos a aprender de que ese mismo Dios y las mismas cosas que Dios usó en ellos, las tiene para mí hoy. Las tiene para mí hoy. Estaban desalentados, habían perdido esperanza, pero Dios llevó aliento a sus corazones. Primero vamos a ver a Isaías, esta mañana lo vamos a ver. Después vamos a ver los discípulos que van camino a Emaús. Y el otro que vamos a ver es Pedro. Vamos a ver estos tres personajes y cómo Dios llevó aliento al corazón a estos tres personajes, tres siervos de Dios, grandes siervos de Dios, pero que habían perdido esperanza. Y esto nos va a llevar aliento a nuestro corazón. Porque qué interesante, Dios no hizo nada mágico con ellos. Usó los mismos recursos que hoy yo tengo y que usted tiene para poder llevar aliento a nuestro corazón. Entonces, empezamos. La grandeza de Dios. Para eso vamos a leer Salmo 19 del 1 al 6. Me gustaría que ustedes me acompañen con la lectura. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculos para el sol y éste, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos. Y nada hay que se esconda de su calor. Esto es lo que vamos a tratar hoy mirando la grandeza de Dios. Versículos 1 al 6 es lo que leímos, ¿verdad? Entonces, el autor, si ustedes miran al primero de todo lo que dice ahí, dice al músico principal, Salmo de David. Por lo menos mi Biblia dice eso. O sea que sabemos que el autor es David. Pero David también es el que escribió el Salmo 8. El Salmo 8. Perdón. Entonces, fíjense ustedes que el Salmo 8 también habla, y se ve que este David era un admirador de la creación y cómo admiraba lo que Dios hacía. Salmo 8, versículo 1 al 3 dice: Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Y del 3, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, el versículo 4, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Ahora, este salmo escribió el mismo David, el mismo que escribió el Salmo 19. Él estaba contemplando, dicen que el Salmo 19 lo escribió de día porque estaba mirando al sol. Y dice que el Salmo 8 lo escribió de noche porque estaba mirando la luna. Bueno, yo no sé cuándo lo escribió, si de noche o de día, pero lo importante es que lo escribió David. Y lo importante es que él se extasiaba se maravillaba ante la creación de Dios. Ahora, David aprendió a mirar la creación. Él aprendió a mirar la creación, pero no solamente a mirar la creación, sino a mirar a Dios a través de la creación. Entonces, sabía él que había un diseño divino atrás de todo ese orden, de toda esa inmensidad, de todo lo hermoso de la creación. Hay un diseño divino, por lo tanto, eso es lo que David estaba extasiado. No solamente qué hermosa la luna, o qué hermoso el sol, o qué hermoso las estrellas, sino qué grande es Dios. Porque fíjense que empieza diciendo, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Sabía que esto no podía hacerse solo. Fíjense, admiraba su belleza y su orden. Lo más importante, sabía que había un diseño divino, que no se había hecho como dice María, como decía María con la historia del ateo. Las cosas no se pueden hacer solas, ¿verdad? Hay un diseño divino. Alguien que creó todas las cosas. Había un creador. De esto sacaba la conclusión David. Hay un creador, hay un Dios. Hay un Dios. Y fíjense que esto es lo que declara el Salmo 19. Entonces, el versículo 1 y 2 que ya hemos leído, que dice, el Salmo 8, ¿no? Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Oh Jehová, Señor nuestro.
cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Esto es lo que leímos. Toda la tierra. Dios creó todo, no creó un pedacito. No creó Estados Unidos, aunque muchos piensan que solamente Estados Unidos. Hay muchos que se creen que son únicos. No solamente Estados Unidos, creó toda la tierra. Imagínense, los confines, toda la tierra. Dios es creado por Dios. Pero no solamente ese, miren ustedes, me encantó esa porque es como mirar la belleza, la inmensidad del mar, hasta los animales, todo es creado por Dios. Todo es creado por Dios. El sol, todo es creado por Dios. Entonces, versículo 3 dice, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, son de Dios, tus cielos, cuando veo tus cielos, a mí me encanta fijarme en las palabritas chiquitas, ¿no? Porque tus cielos, David le dice, Señor, es tuyo. Cuando miro tus cielos, cuando veo tus cielos, obra de sus dedos. Fíjense ustedes, todo fue creado por Dios con sus dedos. ¿Se dan cuenta? Ahora, todo el espacio, todo lo que vemos, todo eso es creado por Dios. Todo el universo fue creado por los dedos de Dios. La verdad que a mí ya se me escapa, porque cuando leo todo esto, lo que viene ahora, fíjense, lunas y estrellas, dicen que, los científicos dicen, que calculan, porque supuesto que nadie se puso a contarla una por una, 100 octillón de estrellas. ¿Saben cuándo son 100 octillones? Miren, todo eso. Me los puse a contar, ¿cuántos son los octillones? Bueno, todo eso son. Ahora, por supuesto, nadie las pudo contar. Pero ¿saben la cantidad? Por eso me gustó poner todo eso, porque yo no tenía ni idea de lo que era un octillón. Bueno, sí, todo eso, y las conté, ¿eh? Los ceritos sí los conté. Así que son 100 octillones de estrellas. Todo eso creado con los dedos de Dios. ¿Nos habla de la grandeza de Dios? Dios es grande. A veces nosotros estamos tan acostumbrados, ay, que Diosito te bendiga. ¿Diosito? ¡Wow! Ese Dios tan inmenso, tan sublime y majestuoso. Y creo que a veces tenemos que revisar nuestro vocabulario y nuestras palabras, porque a veces no nos damos cuenta a quién nos dirigimos. ¿Se da cuenta que cada vez que ora está conectada con ese Dios que con sus dedos hizo todo eso? ¿Hay algo imposible para Dios? Si pudo crear esto. David sabía que Dios es grande. David sabía que Dios es grande. Quiere decir entonces que todo esto creado por Dios es obra de un diseño divino, ¿verdad? La luna y las estrellas. Ahí, imagínense, ni siquiera una cámara fotográfica puede alcanzar a ver las estrellas, la cantidad de estrellas que hay. El ojo no lo alcanza. Imagínense ustedes toda esa inmensidad. No sé si estuvieron en un lugar oscuro, cuando ven, no acá en Los Ángeles, que se ven 4 o 5, pero cuando van a un lugar oscuro y ven la cantidad de estrellas. Y galaxias que todavía se están descubriendo. Es increíble. Y todo eso lo abarca Dios. Todo eso lo abarca Dios. A mí, la verdad que mi mente no me da. Ustedes no entienden, yo tampoco. Pero Dios es grande. Yo lo único que tengo es decir, Dios es grande. Y lo único que puedo hacer es caer de rodillas ante ese Dios que es tan grande. Entonces, Salmo 19, vamos a lo que dijimos. Salmo 19. Dice 1 y 2, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Los cielos cuentan, y lo pongo así para hacer resaltar las palabras, porque esto tiene una finalidad. Cuentan la gloria de Dios. Dice que en el original se leería así. Los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día a otro comunica el mensaje. Comunica. Una noche a la otra exhala conocimiento. Realmente, todo esto, la creación es el gran predicador. En todos los idiomas, a todos los confines, llega el mismo mensaje. Dios es grande. Dios es grande. Ese es un Dios que nosotros tenemos. Es el Dios grande. Se cuenta que en la Revolución Francesa, un político que era un ateo,
dijo que cuando él iba a llegar al poder, iba a destruir todas las iglesias para que no quede ni memoria de la fe de ellos. Entonces un humilde campesino le dijo, usted podrá destruir todas las iglesias, pero no me puede quitar las estrellas. Y las estrellas cuentan la gloria de Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Aunque se destruyeran todas las iglesias, todavía queda la creación, que nadie lo puede quitar. Porque la creación cuenta la gloria de Dios. Entonces, versículo 2 dice, un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra declara sabiduría. Un día comunica el mensaje a otro día, una noche a otro declara la noticia, ¿no? Como si un día emprendiera el relato allí donde lo dejó el otro y cada noche prosiguiera la maravillosa historia que viene de la noche. O sea, es algo sin fin. Tenemos un predicador que predica las 24 horas del día en la creación. En la creación. ¿Proclamando qué? Que Dios es grande. Que hay grandeza en Dios. Es el Dios grande. Cuando aprendemos a mirar la naturaleza, cuando aprendemos a mirar todo lo creado por Dios, nos damos cuenta que tenemos un Dios grande. Que no puede salir de la nada. Que todo esto es algo que creado por Dios. De la noche anterior. Entonces, los cielos cuentan la gloria de Dios. Toda la creación es el fiel predicador de lo que es Dios. Toda la creación es el fiel predicador de la grandeza de Dios. Entonces, aunque no se nos cerraran todas las iglesias, aunque nos quitaran todas las Biblias, todavía queda la naturaleza, la creación misma, que nos declara que Dios es grande. Que Dios es grande. Entonces, ¿listas para ver ese Dios grande? Dice, su gloria cubrió la tierra, cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Eso lo dice Habacuc 3:3. Su gloria cubrió la tierra, toda la tierra, hasta los confines, no importa dónde cubrió la tierra. Entonces, alientos al corazón. Pensemos en la grandeza de Dios cuando estamos desalentados. Dios es grande. Dios es grande. Él es el creador. Crear es producir de la nada. Eso es crear. Y solamente Dios puede crear de la nada. Dice que había una vez un Nietzsche, no sé cómo se pronuncia, un gran ateo. Dice que él desafió a Dios y dijo, bueno, yo también puedo ser un hombre. Yo también puedo ser un hombre. Y entonces fue y empezó a agarrar tierra. Y le empezó a hacer el muñequito, así como Dios hizo en él. Quería ser un hombre. Entonces Dios le dijo, un momentito, usa tu propia tierra. ¿Se dan cuenta? Nadie, a por más que podía crear un hombre, que no lo iba a hacer porque no le puede dar vida, pero por más que puede crear un hombre, ¿dónde sale la tierra? Usa tu propia tierra. Entonces, es crear de la nada. Solo Dios puede producir de la nada. Y así era. Dios dijo y fue hecho. Así. Solamente Dios. De la nada creó este maravilloso mundo en el que vivimos. De la nada. No había nada, sin embargo Dios creó. Y dijo Dios, y vamos a Génesis 1, ¿qué dijo? Y dijo Dios, sea, y ya está. ¿Hay algo difícil para Dios? Dios habla y todo puede cambiar. Todo puede cambiar. Entonces, ¿pero qué dice el versículo 3? No hay lenguaje ni palabra, ni es oída su voz. O sea, el mensaje de la creación no es audible, no es un lenguaje con palabras, a pesar de que dicen los estudiosos que en el universo hay música. Eso lo han descubierto, que hay música entre las vibraciones, no sé qué, pero sí que hay música. Yo no sé porque no fui.
pero dice que no es audible, pero Dios habla en el mismo silencio. Y qué mensaje poderoso, porque ella usa audiovisuales, o mejor dicho visuales, no audiovisuales, ¿no? Vieron como un buen maestro que usa visuales. Cuando teníamos los chicos en la escuela dominical, usábamos las figuras visuales. ¿Por qué? Porque capta la atención. Dios usa visuales y nos quiere dar el mensaje: yo soy grande. ¿Y qué hizo? Desplegó los cielos, desplegó la tierra y toda la creación. Dios es grande. Toda la creación proclama la grandeza de Dios. Toda la creación proclama la grandeza de Dios. Habla a todas las naciones, llega el mensaje a todos los rincones. Si ustedes van al sur, allá donde está Chile y Argentina, allá al sur, ahí hay mar, ahí hay océano, ahí hay estrellas, hay sol. Y si van al norte, a Canadá y más allá de Groenlandia, no sé qué hay allá arriba, hay mar, hay sol, hay estrellas, hay luna. Está la creación de Dios. Está la creación de Dios. En todos los rincones, si vamos al este y al oeste, a donde sea, llega el mismo mensaje. Dios es grande. Dios es grande. Para aquel que tiene el corazón apercibido para ver la grandeza de Dios. La grandeza de Dios. En todos los idiomas, fíjense que en todos los idiomas llega el mismo mensaje. A los chinos no le puede decir: ay, a mí no me hablaron chino. ¿Saben qué? Tienen la creación visual. Se habla chino. Allá, al sur, a la Argentina, pero también hablan en argentino, hablan en chileno, pero ahí está. ¿Saben qué? En todos los rincones que vamos ahí encuentra el mensaje de Dios. Todos pueden entender que hay un creador. Todos pueden entender que hay un creador. Porque no tienen excusas. Romanos 1:20 dice eso. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Fíjense que no es una revelación de ahora. Desde la creación del mundo, el hombre y la mujer han tenido el mismo mensaje. El mismo mensaje. La grandeza de Dios. Siendo entendidos por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Todo está hecho, todo está a nuestro alcance. Ahí los tenemos, ahí los vemos y miremos la perfección. Solamente examinemos lo que es el cuerpo humano. ¿Vieron la perfección de un bebé cuando nace? Perfecto. Y tiene todo. Los órganos chiquititos, pero ahí está todo. Que tiene el hígado, que tiene el páncreas, que tiene todos los órganos. Tiene los deditos, tiene todo. Perfecto. ¿Y quién lo creó? La mamá. Dios, entretejiendo en el vientre de la mamá. Qué hermoso saber el cuidado especial de Dios, ¿verdad? Y ahí estábamos usted y yo. Sin embargo, Dios teniendo cuidado de nosotros. Versículo 4. Dice: por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Fíjense que la voz de Dios, de nuevo, a todos los rincones alcanza, ¿verdad? Fíjense, dice Malaquías 1:11, porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones. Desde el oriente hasta el occidente, el nombre de Dios es grande entre las naciones. Porque Él es el creador, es el que lo hizo. Tenemos un Dios grande, ya lo creo que sí. Versículos 5 y 6. En ellos puso tabernáculo para el sol, y este, como esposo que sale de su tálamo, se alegra como cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos su salida y su curso hasta el término de ellos. Y nada hay que se esconda de su calor. Nada hay que se esconda de su calor. El sol, el sol. El sol poderoso, pero es un siervo de Dios. Fíjense, nosotros decimos: wow, el sol. Pero es un siervo de Dios. Fíjense que es tan interesante, porque dice que se alegra cual gigante para correr el camino. Hace lo que Dios le dice que salga el sol y sale el sol, que se ponga el sol y se pone el sol. ¿Quién lo manda? Dios. Y Él obedece.
Fíjense ustedes, desde un extremo al otro, y es continuado. Por más que esté nublado, el sol sale y el sol se esconde. Por más que no lo vean, pero el sol hace ese trayecto. Y lo hace, según aquí, con alegría, porque dice, se alegra cual gigante para correr el camino, de un extremo de los cielos su salida y el curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. El sol abarca todo, sin embargo es un siervo de Dios. Cumple lo que Dios dice, hace lo que su creador le manda, lo hace con alegría, aquí lo dice, cumple la función que Dios le dio. Imaginemos un momento, ¿cómo sería un mundo sin sol? Nos congelaríamos. Pero hay otra cosa. El sol tiene la gravedad, o sea, nosotros estamos alrededor del sol. La Tierra es un planeta que circula alrededor del sol. Imagínense ustedes que si no tuviera el sol estaríamos disparados al espacio. Estaríamos por cualquier lado. Porque el sol es el que hace que nosotros gravitemos alrededor del sol, que tenga la órbita solar. Ahora, qué interesante. Todo esto diseñado ¿por qué? ¿Por la casualidad? Miles y miles y miles de años dando vueltas alrededor del sol y ahí estamos. ¿Es la casualidad? No. Hay un diseño divino. Y si esto es grande, si la naturaleza es grande, si la creación es grande, me está hablando de que tengo un creador grande. Y ese creador es nuestro Dios, que es grande. Dios ha ordenado salir cada día y cumplir su ciclo, lo cual fielmente cumple. Eso es lo que hace el sol. Entonces, sí, Dios es grande, es verdad, Dios es grande. Pero ¿saben qué? No hay problema que sea más grande que Él. ¿Tiene problema hoy? Si fuera uno dirían algunos, ¿no? Porque casi siempre los problemas no vienen de uno, vienen de varios. Pero, ¿saben? Tenemos un Dios más grande que nuestro problema. No hay problema que sea más grande que Dios. No sé qué problema me podrán decir, mira que yo tengo. Pero, ¿saben? No hay un problema que sea más grande que Dios. No hay problema que sea más grande que Dios. Entonces, pero, sabiendo todo esto, ¿nos desalentamos o no? Ya sabíamos que Dios es grande, ¿verdad? Pero nos desalentamos. Y cuando estamos desalentadas, ¿qué nos dicen los demás? Esto va a pasar pronto. Nadie se murió de eso. ¿No? Y alguno que piensa, nadie se murió. ¿Estás triste? Nadie se murió. Y no se quedan más desalentados todavía. Qué consuelo es que nadie se murió de eso. A lo mejor yo sí me muero. Entonces eso a mí no me ayuda mucho, ¿verdad? Ahora, ¿qué nos decimos a nosotros mismos? Cuidado con ese diálogo interno, porque lo que nos decimos es muy importante. De acá no voy a salir nunca. Esto no tiene solución. Acá sí que ya terminó todo. Acá sí que ya no. Y nos desalentamos a nosotras mismas por todo lo que viene aquí. ¿Y qué decimos a otros? ¿Cuál es el mensaje que le damos a otros? Pues un desalentado no va a dar aliento a otro. Seguro. ¿No? Al contrario, si el otro le viene con, vos no sabés lo que me pasó y a mí me fue peor. Entonces, ¿saben? Es muy importante saber dónde vamos a ir a mirar, ¿verdad? Ahora, ¿cómo Dios lleva aliento al corazón de su siervo? Vamos a ver cómo Dios a un hombre desalentado le lleva aliento. Es un siervo de Dios, un gran siervo de Dios. Y eso me va a servir para saber cómo puedo hoy tener aliento. Las mismas cosas que él tenía, pues va a tener conmigo. Isaías. Vamos a ver Isaías. Ahora, este Isaías quiere decir el nombre, quiere decir las salvaciones de Jehová. Con ese nombrecito y estaba desalentado. ¿No? ¿Saben qué? Sí, nos desalentamos. Mi nombre es Estrella, y muchas veces Estrella. Y muchas veces estoy desalentada. Mi segundo nombre no es ni Placentera. Y les puedo asegurar cuando estoy desalentada, la estrella placentera, no sé dónde está. O sea, que el nombre no quiere decir que la persona sea, ¿no? Que nunca se le va a pasar nada. El nombre de Isaías, las salvaciones de Jehová. Imagínense que cada vez que llamaban a Isaías le decía, las salvaciones de Jehová.
¿Qué le llamaría a Isaías? Pues mira la salvación de Jehová. Sin embargo, no pasa siempre así. Isaías 6.1 dice, en el año que murió el rey Usías. Así empieza Isaías 6. Si quieren buscar Isaías 6, ahí lo van a ver. En el año que murió el rey Usías. Así empieza él. Ahora, ¿qué importancia tenía ese dato? En el año en que murió el rey Usías. En el año ese, vamos a ver un poquito el contexto histórico para entender qué es lo que pasaba con Isaías. Usías reinó en Judá. Recuerdan ustedes que el reino de Israel se había dividido en dos, el reino del norte y el reino del sur. Ahora, el reino del sur era Judá. Usías reinó en Judá durante 52 años. O sea, un reinado muy largo tuvo. Pero en ese reinado largo y exitoso, el reinado largo y exitoso, ahora, venció a los enemigos de Judá. O sea, eso le dio a él mucho prestigio, porque Judá en ese momento era algo que habían quedado dos tribus nomás, era pequeñito y bueno, muchos se tomaban ventaja. Sin embargo, Usías vino a poner a Judá en el lugar respetable, porque venció a los enemigos. Trajo un periodo de paz a su reino. Fortificó Jerusalén dándole seguridad. O sea que él se encargó de fortificar Jerusalén y eso hablaba. Cuando una ciudad fortificada sabía que los enemigos le tenían respeto porque no podían invadirla muy fácilmente. Desarrolló la agricultura y el comercio interno. Y eso hizo prosperidad al pueblo. Trajo prosperidad a Judá. O sea, ellos vivieron un periodo realmente bueno. Trajo beneficios a los habitantes de Judá. No solamente que eran respetados por sus vecinos, sino que internamente ellos podían vivir bien. Tenían prosperidad económica, vivían bien. Segunda Reyes 26:15 dice eso. Si ustedes quieren leer toda la historia, después lean Segunda Reyes, pero ahora yo se lo estoy diciendo así, se lo estoy contando como contexto histórico. Dice, y su fama se extendió lejos porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Ayudado maravillosamente. ¿Por quién? ¿Por el abuelito? ¿Por el papá? ¿Por quién? Por Dios mismo. Fue ayudado maravillosamente. Pero entonces, cuando llegó a la cúspide del éxito, cuando ya estaba allá arriba, vamos a ver que muchas veces la prosperidad y todo eso trae sus problemas. Versículo 16. Versículo 16. Mas cuando ya Segunda Reyes 26:16 estoy leyendo. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. Le ganó la soberbia. Porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Creyó que podía hacer lo que él quisiera. Yo soy poderoso, yo soy grande y ¿quién me manda? Voy a hacer lo que quiero. Ya tengo todo. Tenía él poder, tenía fama, tenía riqueza, tenía gloria, tenía respeto, tenía todo. ¿Qué me faltaba? Ser sacerdote. Eso lo quiero hacer yo. Quemar incienso parece una cosa tontería. Qué lindo que fue a ofrecer a Dios algo. No, eso es rebeldía en el corazón. Eso era rebeldía en su corazón. Dios había dicho bien claramente que solamente la tribu de Leví, los descendientes de la tribu de Leví, podían ir a entrar al lugar santo. ¿Recuerdan el tabernáculo? El atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. El incienso se quemaba en el lugar santo. Entraban al lugar santo para quemar incienso agradable a Dios. Y él hizo tomar las atribuciones. Dios no le había dicho eso. No podía. Él pertenecía a la tribu de Judá. Los otros eran los levitas que tenían que entrar. Sin embargo, él dijo, yo soy el rey, hago lo que quiero. Es como que se elevó encima de Dios. Dios dijo, ¿qué me importa? Yo hago lo que quiero. Ahí voy a hacer. No importa lo que Dios dice. Entró en el templo, entró en el lugar santo, tomó el incensario,
estaba listo para ofrecer incienso. Dice que el sacerdote Azarías con 80 personas, sacerdotes, entraron, querían impedirlo, sabían que no podía ser. Pero Usías se llenó de ira cuando lo quisieron impedir. A mí, el rey, el poderoso, el glorioso, ¿me van a impedir? Se llenó de ira y ¿qué? Dios lo castigó. Y lo hizo leproso, dice que le empezó a brotar en la frente, en el lugar que se veía, por eso es la frente, y quedó leproso hasta su muerte. Dice que ahí inmediatamente cuando vieron leproso, imagínense, no podían entrar al lugar santo, nadie. Lo sacaron rápidamente, dice, y él mismo se apresuró a salir. ¿Por qué? Porque sabía que Dios lo había castigado. Ahora, lo llevaron aparte porque no podían vivir con las otras gente. Vivió aparte hasta el día de su muerte. Pero así todo, y ahí les trajo una figura para que se den cuenta más o menos cómo era el incensario. Si ven eso que está ahí, eso es el incensario. Acá está el candelabro, la mesa con los panes y ahí está el incensario. Y allá detrás de la cortina esa que ven, ahí estaba, atrás de eso, estaba el arca, el lugar santísimo. Pero él entró al lugar santo a ofrecer sacrificio que no le pertenecía a él, por más rey que sea, no le pertenecía. Y ahí lo vemos a un sacerdote, por supuesto, ofreciendo, eso es lo que ofrecían. Les traje la figura porque nosotros leemos y no nos damos cuenta. Ahí, enfrente del lugar santísimo, ahí estaba el incensario y ahí le ofrecían incienso los sacerdotes. ¿Se entiende? Entonces, ahora Usías había muerto. Volvemos a la historia de él. Ahora Usías había muerto, porque dice, en el año en que murió el rey Usías. ¿Y qué pasó ahí? Había ¿qué? Un rey muerto, dice Isaías, en el año que murió el rey Usías. Y eso, para él, para Isaías, fue algo triste. ¿Por qué? Porque había un rey muerto, había un trono vacío. Por más que el corregente era el hijo no era él, no era Usías. Y sabía que había llevado prosperidad. Había desaliento, había desesperanza. Todo eso lo sufría la gente que estaba allí, los habitantes. Lo sufría. ¿Por qué? Porque ahora Usías se murió. ¿Qué va a pasar? ¿Vamos a volver de nuevo? 52 años atrás a volver lo mismo, íbamos a ser invadidos y qué íbamos a hacer. Entonces ellos estaban confiando en que ese rey que tanta prosperidad le había dado ahora se había muerto. Y Usías se contagió de tanta tristeza popular, ¿no? Y también estaba desalentado en el año en que murió el rey Usías. ¿Qué había? Había un rey muerto, había un trono vacío, había un desaliento, había desesperanza. Las esperanzas de Israel, de Judá, habían muerto para él. Para él. ¿Y qué es lo que pasa entonces? ¿Qué pasa, querida, cuando sus esperanzas mueren? ¿Qué pasa cuando estamos confiando en algo que va a suceder y nos damos cuenta que no va a suceder? Quizás estamos confiando en un nuevo trabajo, en una nueva casa, o un nuevo carro, o un viaje, o lo que sea, y de pronto nos damos cuenta que no pasa. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa? Nuestras esperanzas están muertas. Así es este tiempo. Lo que ellos habían confiado ya no está. Esa confianza había muerto. Pero ¿qué hace Isaías? Dice, entonces Isaías alza su mirada. ¿Y qué ve? Porque dice, en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono, alto y sublime, y sus faldas llenaban la tierra. Llenaban el templo. Vi yo al Señor sentado en un trono. Y esto me llama tanto la atención, porque ese trono era alto y sublime. Usías, el rey, estaba muerto, pero Dios está vivo. ¿Se dan cuenta? La persona en que él había confiado estaba muerta, pero Dios estaba vivo. Es como que Dios le está diciendo, Usías era la persona que yo puse allí, pero yo estoy aquí. Tu esperanza está muerta, Dios está vivo. ¿En qué confiabas? En algo que no se dio. Dios está vivo. Y no solamente Dios está vivo, porque el trono de Judá aparentemente estaba vacío, así lo creían ellos, pero Dios está sentado en el trono, es soberano.
Él tiene todo el control. Dios es soberano, tiene el control. Quizás en medio de tu tristeza, en medio de tu desaliento, en medio de tu desánimo, estás viendo que tu esperanza está muerta. ¿Sabes? Dios está vivo. Y no solamente eso, sino que ese Dios vivo tiene todo bajo control. Él lo controla. Él controla cada aspecto de tu vida, controla toda la historia, controla todas las circunstancias, controla tu vida. Y Él sabe perfectamente lo que está pasando y lo que estás pasando. Lo que está pasando en tu vida y lo que estás pasando, por lo que estás pasando. Por lo tanto, Él tuvo que sacar la vista de su desaliento para centrar la vista arriba en el cielo. Cuando estamos desalentadas, saquemos la vista de nuestro propio desaliento. ¿Qué es lo que? Seamos honestas con nosotras mismas y nos digamos, ok, ¿en quién estoy confiando? ¿En fulano, en este, en el otro, en el más allá? ¿En qué estoy confiando? Sacar la vista en esto y centrarla solamente en Dios. Él está vivo y no solamente está vivo, está sentado en el trono. Y el que esté sentado en el trono quiere decir que Él está gobernando. No hay ningún trono vacío para Dios. Nosotros a veces estamos, ay, ¿quién nos va a gobernar en este país? Ay, ¿quién va a hacer esto? ¿Saben qué? Dios tiene control. Dios es soberano, Señor. Y Él tiene todo el poder. ¿En quién estamos confiando? ¿En quién estamos confiando? Saquemos la vista de nuestras esperanzas muertas para ponerla a la vista en nuestro Dios vivo. El único que puede sacarnos. Entonces, en el cielo hay un trono. Fíjense que Él mira y ve. ¿Y qué ve? A un Dios que está sentado, control absoluto, pero ese trono es alto. Y el trono alto quiere decir que no es terrenal, está por encima de todos los reinos. Fíjense ustedes, el trono de Dios está por encima de todos los reinos. Dios puede todo. Dice que el corazón del rey está en las manos de Dios y que Él lo inclina hacia donde Él quiere. Es precioso pensar que tenemos un Dios vivo, que tenemos un Dios grande y que ese Dios es el Dios que se ocupa de nosotros. Amén. Entonces, sublime. Sublime quiere decir exaltado, excelso, de elevación extraordinaria. No es un trono terrenal, perecedero, que viene un golpe de estado y lo quitan. Dios tiene un trono alto y sublime allí en el cielo. Y no solamente eso, dice que su falda, y me gustó una versión que dice el borde de su manto, el borde del manto, dice su falda llenaban el templo, el borde de su manto. Tal es la grandeza y su persona llena todo. Fíjense lo que dice Primera Reyes 8:27. He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener. Miren, piensen un ratito en toda la inmensidad del universo, no solamente en la Tierra, en el pedacito de cielo que vemos aquí. Piensen en toda la universidad, en los 8 billones de estrellas. Miren en toda la inmensidad de Dios y piensen que todo eso no puede contener a Dios, todo lo llena Dios. Yo ya me perdí, porque mi mente no alcanza a entender. Siempre pensamos en Dios como un señor grande, con barba blanca, por eso nos muestran los dibujitos, ¿verdad? Y como un abuelito que está sentado ahí en un trono muy descansando. ¿Saben qué? Ese no es Dios. Dios es tan grande porque Dios es espíritu. Y todo lo llena Dios. Todo. Por eso es que si Dios está aquí, también está en la China, también está en Japón, también está en España, también está en Europa, también está en cualquier lado. ¿Por qué? Porque es grande. Ese Dios grande es tu Dios. Y es mi Dios. Es mi Dios. Y no es que sea un Dios tan grande, pero ¿sabes lo que a mí me maravilla más? Si no entiendo que sea Dios tan grande, menos puede entender que Dios sea mi Dios personal. Ese Dios grande es el Dios al cual yo puedo orar y está allí. Y me dice, acercaos, ven cerquita, acercaos confiadamente ante el trono de la gracia. Ese Dios me dice eso. Es un Dios que tiene cuidado de mí. Es un Dios que se interesa por mis cosas.
Ese es Dios. Todo el universo lo cubre Dios, todo, todo. No hay pedacito que diga, ay, aquí no está Dios. A veces están pensando, ¿habrá vida en esta? ¿Habrá vida en la? ¿Habrá vida en otro planeta? Yo no sé si hay vida o no. Lo que yo sé que ahí también lo cubre Dios. Y tienen el mismo Dios que yo tengo. Si llega a ver algún marciano, pues tiene el mismo Dios que yo tengo. Yo no sé, pero tiene el mismo Dios. Entonces, la descripción de la grandeza de Dios del versículo 2 dice que había serafines. Dice, por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Serafines literalmente lo que quiere decir es brillante, que es pureza y santidad en la corte del cielo. Eso es. Todos los serafines es la corte del cielo. Es como el rey que tiene su corte. Y los serafines son estos seres, pureza y santidad. 2 alas cubrían sus rostros. Eso habla de la gloria de Dios. Ellos no pueden, los ángeles no pueden ver la gloria de Dios. Ustedes tienen que cubrir, porque es la gloria de Dios es tan grande. Con 2 alas cubrían sus pies y hablan de la santidad de Dios. Ellos se cubren sus pies, hablan de la santidad de Dios. Y con 2 alas volaban, o sea, sobrevuelan constantemente sobre el trono de Dios. Constantemente están dando, como un helicóptero, ¿no? Están dando vueltas encima del trono de Dios. Y son sus mensajeros. Los serafines, los ángeles son mensajeros de Dios. Entonces, versículo 3, y miren ustedes, y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Fíjense cuál es el canto de los ángeles, ¿no? Dice un coro y el uno al otro decía. Es como si acá dividiéramos en 3 partes y dirían, esta parte dice santo, acá responden santo y allá dicen santo. O sea, todos se unen para decir santo. Y dice, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Toda la tierra está llena de su gloria. Los ángeles del cielo declaran eso. Entonces, dice, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y versículo 4 dice, y los oficiales de las puertas se estremecieron con la voz de que clamaba, y la casa se llenó de humo. O sea, todo se estremeció. Dios habla y se estremece. Tal es la gloria y la majestad, tal es la grandeza. Cuando Isaías vio a Dios, porque Dios dice, cuando yo vi a Dios, entonces vi a Dios. ¿Cómo reaccionó? Ay, fue a contarle a otro. Ay, ¿saben otro profeta que vi esto? Vi el otro. Fue a Jerusalem Times y dijo, ¿saben? Publiquen. Yo vi. Cuando alguien ve a Dios, ¿saben lo que hace? Versículo 5. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Vio la grandeza de Dios y vio lo que realmente era. Vio lo que él realmente era. Vio no lo que otros decían que él era, porque podían decir, ay, Isaías, qué gran profeta. No lo que él creía que era, oh, yo soy el profeta de Dios, a mí me tienen que respetar, porque no dijo eso. Se vio ante la santidad de Dios y vio su impureza. Vio su impureza. Reconoció que era pecador, pero Dios le muestra su gracia. Versículos 6 y 7. Fíjense la gracia de Dios. Voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar con unas tenazas y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Entonces necesitaba limpieza y debía ser consumido todo lo que molestaba para la misión que Dios le encomendaba. Dios tenía una misión para él, pero primero necesitaba ser limpio. Muchas veces en medio de nuestra desesperanza no nos damos cuenta de que estamos pecando contra Dios. Y necesitamos ver a Dios en su grandeza, pero caer de rodillas ante Dios y confesar nuestra incredulidad. Nuestra incredulidad. ¿Cuál es la incredulidad? Si no tenemos esperanza es porque estamos sacando nuestra mente, de nuestra vista, a aquel Dios tan grande. Y ese es el pecado. Pecado de incredulidad. Creo que este es el pecado que más puede actuar en las iglesias hoy.
pecado de incredulidad. ¿En las iglesias incredulidad? Sí, porque no creemos en ese Dios grande que decimos que tenemos. Cada vez que nos viene la desesperanza, pensemos, ¿cómo está mi relación con Dios? ¿Creo realmente en quién es Él? Ahora estaba limpio. Ahora sí estaba listo para la misión. Ahora ya estaba limpio. Queremos que Dios nos use. Necesitamos esa limpieza. Entonces, versículo 8 dice, ¿a quién enviaré? ¿A quién enviaré? ¿Quién irá? Eso es lo que dice el versículo 8. Y entonces, ¿qué dijo? ¿Cómo respondió él? Heme aquí, envíame a mí. Ahora yo estoy listo. He visto tu grandeza, he visto mi impureza, pero ahora soy limpio. Envíame a mí. Yo voy a hacer la tarea que tú quieres. Sé que hay un Dios vivo. No importa que Usías esté muerto, ahora tengo un Dios vivo. No importa que aparentemente el trono de Judá esté vacío, hay un trono en el cielo que está lleno. Entonces en eso me voy a enfocar. Ya no tenía que seguir llorando por la pérdida. Un rey muerto, desesperanza, un trono vacío. Había visto la grandeza de Dios. La esperanza no estaba en un hombre, estaba en Dios. Tu esperanza no está en tu esperanza muerta. No está en un hombre o en una mujer o en algo. Tu esperanza es en Dios. Entonces, ¿a quién vio Isaías? ¿A quién vio Isaías? Juan 12:41. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Juan, el apóstol, dice eso. ¿A quién vio Isaías? Vio al Señor Jesús. Al Señor Jesús preencarnado, antes de que naciera en Belén, Jesús ya existía, Cristo ya existía en el cielo. ¿A quién vio Isaías? ¿Vio a Cristo? Dice, Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Sí, vio la gloria de Dios. Vio la gloria que Cristo tenía en el cielo. Ese mismo Cristo es el que tenemos hoy. Entonces, ¿estamos desalentados? Veamos lo que Isaías vio. Un Cristo vivo, sentado, reinando. Sintamos lo que Isaías sintió, nuestra propia indignidad, para dejar que Cristo nos limpie con su sangre. Y Cristo está allí. Tenemos pecado, dice que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Respondamos como Isaías respondió. Aquí estoy. Dejo todo lo que me molesta de lado. Dejo de mirar alrededor para mirar al grande, al supremo, al majestuoso Dios. No hay nada vacío. Dios lo llena. Que el Señor